Bienvenido a Mente Sana Tips, un podcast sobre la ciencia de la transformación personal, producida por Mente Sana. En cada capítulo, te guiaremos a través de prácticas respaldadas por investigaciones, y te compartiremos herramientas prácticas de aproximadamente 10 minutos. Un pequeño descanso en tu día. Se emitirá cada lunes, así que no olvides pasar a buscar el próximo cada semana. ¿Te ha pasado que en algún momento, cuando tienes que enfrentar un reto, una dificultad, o cuando alguien, por casualidad o por oportunidad y ventajas, te ofrece un ascenso, tú dices, ¿será que estoy preparado? ¿Será que puedo lograrlo? O te paralizas y comienzas a rumiar y a creer que no eres lo suficientemente bueno para lograr esa meta o para avanzar en ese proyecto que te están invitando a participar. De eso hablaremos la noche de hoy en nuestro podcast Mente Sana Tips. Bienvenidos. Bienvenido a Mente Sana Tips, un podcast sobre la ciencia de la transformación personal, producida por Mente Sana. En cada capítulo, te guiaremos a través de prácticas respaldadas por investigaciones, y te compartiremos herramientas prácticas de aproximadamente 10 minutos. Un pequeño descanso en tu día. Se emitirá cada lunes, así que no olvides pasar a buscar el próximo cada semana. Para iniciar, quiero que revisemos unas cifras muy interesantes. La Universidad de Stanford, en 2013, hizo un estudio acerca de los saboteadores internos. ¿Y qué descubrió? Hizo una medición con 100 de los grandes líderes de multinacionales en el mundo y les pidió que de manera anónima pues compartieran algo que nunca le habían dicho a nadie. ¿Qué encontraron? Que la mayoría de ellos, es decir, 95 de 100, sentían que no eran lo suficientemente buenos, que no estaban preparados para los retos y que tenían mucho temor a que las personas descubrieran pues que ellos no eran los idóneos para el rol en el que se encontraban. Muchas veces cuando yo estoy en sesiones con líderes hablando acerca de sus limitaciones, de las creencias que los paralizan, muchos de ellos me dicen, Blanca Mary, es que yo siento que me van a descubrir que no soy la persona idónea para el cargo en el que estoy. Yo no sé si fue por la buena fortuna o por las oraciones de mi mamá, pues que llegué a este trabajo. Pero siento que muchas otras personas pues podrían hacerlo mucho mejor de lo que yo estoy haciendo en este instante. En la investigación que hicieron, ¿qué identificaron? Que médicos, abogados, cirujanos, directores, CEO, sentían que no eran capaces, sentían que no eran idóneos y se sentían frustrados porque la mente les jugaba en contra. Es como si la mente todo el tiempo les estuviera diciendo, lo van a pillar, que usted no es el idóneo para este trabajo. Usted va a ser descubierto y va a quedar avergonzadísimo porque pues usted no es la persona idónea para estar en este cargo. Y esto los llevaba, uno, a tener parálisis por análisis, a estar rumiando tanto en su cabeza que muchas veces no se atrevían a dar el paso, a emprender, a avanzar por miedo a que las cosas no salieran bien, llegando a entrar en situaciones tan complicadas como las adicciones, por estar ahí como con ese temor a que los descubrieran que eran un fraude. Y esto los lleva a ¿qué? 1, a procrastinar. 2, a tener dispersión, a decir, no soy capaz de activar mi cabeza, no soy capaz de enfocarme, de liberar la creatividad. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo estoy aquí abrumado, pensando con ese diálogo interno de lo voy a hacer mal, de no soy capaz, ¿qué pasa? Aparece la ansiedad, aparece esa parálisis en la que tú quieres hacer cosas pero que finalmente no lo logras. Pero, ¿qué es lo que pasa por aquí? Nuestros propios éxitos los descartamos muy fácil. Imagínense esto en la mente. Es como si las emociones negativas se pegaran como velcro y las positivas como teflón. Una emoción difícil, una situación
digamos, inadecuada, un fracaso, un error, se te pega y puede durar mucho tiempo ahí en tu mente, dándote vueltas una y otra vez. Un éxito, algo que logras, pasa casi que desapercibido. No nos damos la oportunidad de parar y saborear ese momento. De decir, ¿qué hice bien? ¿Cuál fue esta habilidad que yo apliqué que me llevó a que alcanzara esta meta? ¿Qué estoy haciendo para sentirme ganador? ¿Para sentirme seguro? Y todo este miedo a ser descubierto, ¿qué pasa? Nos genera ansiedad y con la ansiedad aparece el amigo del que hemos hablado tantas veces. Se dispara el cortisol, nos sentimos abrumados, viene esa hormona del estrés y llega e inunda todo nuestro cuerpo y nos da parálisis, porque uno dice, ¿será que lo voy a hacer mal? ¿Y si acabo de embarrarla? Y todo esto, altos niveles de cortisol hacen que tu cerebro, que tu cuerpo, como que entre en pausa, que no puedas ver más allá, que no logres transformar ese miedo en confianza y en alcanzar estas oportunidades y esa sensación de no merecimiento que no solamente aplica para los temas laborales y para los temas profesionales. Tú te puedes sentir que no eres merecedor o merecedora a nivel personal. No, no me merezco la pareja que tengo, o no me merezco este trabajo, o algo sale bien en tu vida y como que, ay, yo no sé por qué esto tan bueno me está pasando si yo he sido tan malo, si he cometido tantos errores. Entonces todo esto, junto a esas emociones de no me lo merezco, hace que se disminuya en nuestro cerebro un neurotransmisor muy importante que se llama la serotonina, que está relacionado con el estado de ánimo, está relacionado con que se disminuyen los niveles de la dopamina, que tiene que ver con la motivación, con la recompensa, con querer avanzar. E independientemente de si somos hombres o mujeres, la hormona de liderazgo es la testosterona. Y cuando yo me siento paralizado, esta comienza a disminuir y nos lleva a que procrastinemos, a que no tomemos buenas decisiones y a que de una u otra manera nos paralicemos. Los bajos niveles de serotonina se relacionan con bajos niveles de testosterona, de dopamina, entonces no pasas a la acción, no te orientas al logro, entonces te quedas como estancado, como que no logro pasar de aquí, tengo claro lo que quiero lograr, pero no doy ese paso. ¿Y qué pasa con esto? Entre menos confianza, menos serotonina. Ya esto lo podemos ver en el cerebro por medio de resonancias, por medio de exámenes incluso que podemos hacer de laboratorio, en los que tú te das cuenta de, oiga, mi cerebro está desequilibrado, por eso no tengo energía, por eso procrastino, por eso como que no sé cómo salir de ahí. Entonces empezar a darnos cuenta de, esto me describe, esto se presenta como un cóctel bioquímico de miedo, vergüenza, desconfianza e incertidumbre, que necesariamente, ¿a qué creen ustedes que nos conduce? Al autosabotaje, a sentirnos incapaces, a frustrarnos y a que la inseguridad empiece a expandirse. Hoy les compartía en TikTok y en Instagram un videito donde se ve la neuroplasticidad. Es hermoso porque es tomado de una resonancia magnética en la que tú ves cómo una neurona empieza a buscar conectarse con la red neuronal, cómo quiere hacer parte de esa nueva red que nos ayuda a sentirnos seguros, capaces y que se va constituyendo a partir de la repetición. Así que mucho cuidado. Recuerden, lo que repiten se sostiene en el tiempo. Si yo frecuentemente tengo esa red neuronal diciéndome, no soy capaz, no puedo, soy torpe, soy mediocre, no soy merecedor o merecedora, se va a hacer tan fuerte que desmontarla va a ser muy duro. Si por el contrario yo empiezo a decir cómo cultivo la seguridad, cómo genero una red neuronal de creatividad, confianza, orientación al logro, motivación, de convencerme a mí misma o a mí mismo de que puedo, ahí es donde empiezo a transformar mi cerebro, a moldearlo de una manera distinta y esto me apasiona muchísimo, esto es muy hermoso
cuando tú ves esa resonancia magnética de personas que expanden su red neuronal, que deciden ser neurohackers y decir cómo hackeo esta cabeza para que funcione como yo lo quiero creer. Entonces aquí la clave es empezar a remoldear esas redes neuronales para transmitirnos el sentirnos imparables, para sentirlo, para pensarlo y para materializarlo al interior de nuestro cerebro. Entonces, cuando uno hace actividad física, tiene una buena noche de sueño y va y escucha, por ejemplo, este podcast, sería buenísimo que después de hacer actividad física escucharan el podcast. El impacto en su cerebro va a ser muy distinto que si lo escuchan cuando están cansados, cuando están agotados, porque no van a tener la expansión en su cerebro para que estén en un estado mental óptimo para decir, oiga, ¿cómo aplico esto? Es tremendo. Después de uno hacer mindfulness, después de hacer actividad física, después de escuchar música que te genere un estado emocional idóneo, escuchas el podcast o escuchas cualquiera de mis neurotips y dices, oiga, esto aplica para esto, esto y esto. Por eso es que empezar a darnos cuenta de todos los cambios que generan los pensamientos y las conductas en nuestro cerebro es fundamental. Este es el momento de ser neurohackers, de decir, ¿qué vamos a hacer para que mi cerebro funcione mejor? ¿Qué quiero empezar a implementar con estas pequeñas acciones que lo que hacen es cambiar mi pensamiento, modificar la red neuronal y convertirme en otra persona? Los que llevan mucho tiempo lidiando con la ansiedad, lidiando con el peso, con el insomnio, con la procrastinación y no saben cómo salir de ahí, el momento de hacer esas pausas e ir avanzando es justo este. Si estabas esperando una señal del universo, pues, hello, esta es la señal del universo que estabas buscando. Este es el momento de decir cómo transformo mis pensamientos para sentir confianza en mí mismo. Y ahí es donde tenemos que cuestionarnos. Si yo no creo en mí, pues ¿cómo espero que los otros confíen? ¿Cómo espero ser un líder de alto impacto? ¿Cómo espero alcanzar las metas, vivir una vida plena, tener una buena pareja, sentirme bien si no confío en mí? Y no es fácil confiar en nosotros mismos. Confiar en nosotros mismos es un reto muy grande. ¿Por qué? Porque requiere que yo amplíe la visión y comience a ver el pasado como un maestro y el futuro como un mar de posibilidades. Hacer esa pausa para cambiar la bioquímica, para incrementar la dopamina, para liberar serotonina, tiene que ver con ser consciente. Y esa es la primera tarea que quiero que tengan el día de hoy. La segunda tarea que les queremos dejar es empezar a contrarrestar este síndrome del impostor, estas creencias que nos limitan, estos patrones mentales a través de un hackeo de un área muy importante del cerebro que se llama la amígdala. Se encuentra en lo más profundo del sistema límbico y es una de las partes más antiguas y más intuitivas en el cerebro. Cuando una persona duda mucho de sí misma, tiene todo el tiempo activa la amígdala. Entonces, ¿qué hace? Es como si hubieran muchas señales de alerta, como esas alarmas que nos abruman y uno dice, uy, quiero dejar de estar en este espacio porque esto suena muy duro y me hace sentir mal. Así funciona. Todo el tiempo te está diciendo, lo vas a hacer mal, te vas a equivocar, la vas a embarrar, no eres capaz. Entonces estás como tan abrumado y te sientes tan mal y tan amenazado que no te atreves a dar un paso más. Que te da miedo intentarlo en el área que tú quieras. Te da miedo conocer otra persona, te da miedo salir a emprender, te da miedo buscar oportunidades porque te sientes que no lo vas a lograr. Y mira cómo empiezas a autosabotearte. Todo comienza en la mente, pasa al cuerpo y cambia la bioquímica en tu cerebro y se expresa en tus comportamientos. ¿Por qué? Porque entonces te dicen en el trabajo, mira, tú quieres tomar esta oportunidad y eres como que, no, en este momento todavía no estoy preparado. Nunca vas a estar preparado. Yo siempre lo digo,
los que son papás y mamás, súper valientes, porque es que decir voy a acompañar la formación de un ser humano, voy a acompañar la vida de alguien más, es un reto enorme. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para contrarrestar el síndrome del impostor o las creencias limitantes o el autosabotaje y desarrollar una autoeficacia, que es la capacidad de creer en mí mismo y actuar en consonancia? ¿Para qué? Para transmitirle a las personas que confío en mí, para sentirme cómodo dentro de mi piel y de mis huesos. Saber que el mejor lugar en el que puedo estar es este. Porque cuando nos quedamos como esperando, a ver, universo, mándeme una señal. Y me acuerdo que en los dibujos, en los sketches que hago en Instagram, hice un ejercicio de visual thinking hace como un mes largo, más, que decía, si esta es la señal del universo que estabas buscando, hello, aquí está. Porque nos quedamos esperando esa hoja de ruta, esperando esa señal, esperando el momento adecuado. Y yo creo que una excelente manera de desafiar ese síndrome del impostor o de la impostora y de poner en práctica como el hábito de dudar de nosotros mismos es comenzar ya. Porque es que la duda y la inseguridad son hábitos mentales. Así como cuando hemos hablado de la ansiedad, que es un hábito mental, la duda es otro hábito mental, que lo he repetido tantas veces que se me convirtió en parte de mí. Entonces, la segunda tarea es desafiar los pensamientos intrusivos, los que aparecen en tu mente cada vez que piensas en algo aspiracional, los que llegan y te dicen, ¿y si te va mal? El lograr parar y decir, bueno, ¿y si me va bien? ¿Qué pasa? ¿Y si lo logro? ¿Y si no caigo en la trampa mental de estar viendo todas las barreras, sino que me reto a buscar oportunidades, a decir cómo puedo convertir esta situación limitante y difícil en una posibilidad, o cómo le doy la vuelta a este error para sacar una lección y seguir creciendo? Lo que sabemos de la neuroplasticidad, de los estudios de los últimos años, es que nuestro cerebro está cambiando constantemente. Y tú lo estás cambiando hoy. Si estás aquí consciente conmigo, escuchando de una manera atenta este tema del que estamos hablando, estás transformando tus redes neuronales. Estás activando áreas del cerebro que tal vez en ningún otro momento de la vida habías usado. Por eso a veces uno como que, qué difícil esto, ¿será que puedo hacerlo? Porque esa neuroplasticidad, que no es otra cosa más que la capacidad de tu cerebro para crear nuevas vías, para hacer nuevas conexiones, nos ha enseñado que solo podemos lograr las cosas haciéndolas. Y yo sé que esto suena muy obvio, pero piensa cuántas caídas tuvimos cuando éramos bebés para aprender a caminar. Cuántos errores cometimos aprendiendo a escribir. Qué difícil fue aprender a escribir. O a interpretar esas rayitas y esos palitos que nos dijeron que se llamaban letras y que tenían un significado. Cuando queremos aprender un nuevo idioma, cuando queremos aprender un nuevo software, cuando queremos aprender a interactuar con los otros, solamente haciendo las cosas de manera diferente y, por supuesto, pagando el precio de la incomodidad. Si te sientes demasiado cómodo en este momento de la vida, querido mío, no estás creciendo, estás estancado. ¿Por qué? Porque crecer incomoda, crecer es difícil, crecer nos genera cierta incertidumbre, pero cuando le das a tu cerebro la posibilidad de crear nuevas redes neuronales y cuando invitas a tu mente a pensar de una manera distinta, ahí estás cambiando los hábitos mentales, estás cambiando la activación neuronal, estás hackeando tu cerebro porque estás transformando los neurotransmisores en unos más placenteros y estás estableciendo la tierra fértil para cultivar todo esto que tú quieres ser y en lo que te quieres convertir. Si ya habíamos visto que el primer paso es ser conscientes y el segundo es empezar a modificar los hábitos de pensamiento, pues el tercero es darnos cuenta cuando aparece la duda. ¿Cuáles son esos escenarios en que creo menos en mí? Cuando tengo que enfrentar algo nuevo, cuando sale el pensamiento de me sobrepasa esta tarea que me están invitando a realizar,
o cuando no he dormido bien, cuando no he hecho una pausa, cuando no estoy lo suficientemente hidratado. ¿Cuál es el escenario físico, mental y emocional en que aparece la duda? Porque hay días en que nos levantamos y nos sentimos divinos, días en que comenzamos la jornada con ganas de comernos el mundo, sintiéndonos autoeficaces. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo está mi nivel de energía? ¿Cómo está mi nivel de sueño? ¿Qué sucede que me lleva a que confíe más en mí? Entonces, cuando yo empiezo a decir, no, es que si las personas son capaces, porque yo no soy capaz? ¿O qué será aquello en lo que yo tengo que hacer esa pausa y darme cuenta? Niveles más altos de estrés generan niveles más altos de desconfianza por el exceso de cortisol. Cuando yo hago una pausa y digo voy a hacer gimnasia cerebral, todos los neuróbicos que les he dejado en las diferentes redes, o cuando digo no, es que yo mismo me estoy autosaboteando y la ansiedad me impide sentirme segura, capaz, ser asertiva, lo que me puede estar afectando de fondo es que no estoy gestionando el estrés, que no estoy llevando a cabo acciones que me generen bienestar. Entonces miren que es muy importante como el darnos cuenta que niveles más bajos de dopamina, que niveles más bajos de testosterona, que niveles más bajos de serotonina, pues afectan la confianza en mí misma, afectan la seguridad y afectan mi orientación al logro. Acciones simples que podemos llevar a cabo para salir de acá. Primero, el cuerpo. Yo creo que ya lo habíamos hablado en otras emisiones del podcast, y es cuando estamos erguidos, la corteza somatosensorial, aquí donde nos colocamos los audífonos, la corteza somatosensorial está escaneando nuestro cuerpo permanentemente. Si yo estoy erguida, si yo relajo mi rostro, si yo sonrío, incluso el tono de la voz cambia. Le mando el mensaje a mi cerebro de hey, todo está bien, estoy tranquila, estoy en calma. En ese instante, mi cerebro dice a conquistar el mundo, no hay nada que temer. Y si levanto las manos así como la B de Victoria, o me pongo las manos como la Mujer Maravilla en la cintura, cambia la bioquímica en mi cerebro. ¿Por qué? Porque esta corteza somatosensorial envía el mensaje de estoy lista para conquistar el mundo. El expandir el pecho, el mensaje que manda es no tengo miedo. Por el contrario, cuando estamos angustiados, nos encogemos como si estuviéramos temerosos de que algo malo nos va a pasar. Entonces miren que ese reto de expándase, hackee el cuerpo, nos va a dar más dopamina y más testosterona. La alimentación. Lo hemos hablado en otros episodios del podcast en los que les he contado que de la microbiota depende la serotonina. Bajos niveles de serotonina nos dan un bajo estado de ánimo, entonces no nos vamos a sentir ni capaces, ni empoderados, ni motivados, y así es muy difícil que confiemos en nosotros mismos. Y tercero, cambia tu diálogo interno. Empieza a escuchar todas esas cosas que te dices de no puedo, no soy capaz, es muy difícil, eso es para personas súper, hiper, mega preparadas, no estoy listo. Y piensa, ¿qué he logrado? ¿Qué es lo mínimo que yo he podido hacer en mi vida y cómo se ve reflejado para demostrarme que sí puedo? Si piensas que no estás preparado, nunca vas a estar preparado. Uno nunca está preparado. Para y te vas a decir así con vehemencia, aquí, ahora, con el momento que estoy, con las habilidades que tengo, ¿qué puedo hacer por alcanzar mis metas? Por dar un paso que me acerque a la meta que quiero lograr. ¿Qué voy a hacer hoy por hackear este cerebro? Tu cerebro no diferencia entre lo que tú piensas, sientes y vives. Entonces venga a ver, yo hago una visualización y me siento rockstar. En el taller que vamos a tener gratuito el 1 de diciembre para todos mis seguidores desde mi cuenta de Instagram, pueden encontrar un link en mi perfil, allá dan clic y los lleva a un grupo de WhatsApp en el que mi equipo les va a estar compartiendo el link para que el 1 de diciembre a las 7 de la noche puedan entrar a un taller de gimnasia cerebral 100% gratuito que les voy a dar de regalo para que se lleven para diciembre una rutina de ejercicios de gimnasia cerebral
para que logren llevar el próximo año su cerebro a otro nivel. Entonces, en resumen de este podcast hay que pasar a la acción. Si nos quedamos simplemente en el querer, no va a suceder nada. Hay que convertir la información en transformación, como ya se los he dicho muchas veces. Así que ponte en movimiento, comienza a aplicar estas estrategias y nos encontramos en el próximo episodio de nuestro podcast Mente Sana Tips. Recuerda que te habló tu neurocoach Blanca Mary Sánchez. Hasta pronto.